Hola, ¿qué tal amigos de clases de profecía? Bienvenidos una vez más a clases de profecía con Juanes López. Recuerda que si quieres seguirme en las redes sociales, por ejemplo YouTube, está Juanes 1844. Ya ahí aparece la página, puede ver todos los videos que hemos montado y las clases también. Gracias por apoyarnos, gracias por verlo. La gloria y la honra sea para Dios. Hoy quisiera hablarles de una pregunta de un hermano de la iglesia que lleva tiempo en la iglesia y tuvo una predicación en su iglesia referente al santuario. Y él me decía que no entendía nada, pues nada de nada. Y que si por favor le daba algo general sobre preguntas referente al santuario, algunas puntuales de fechas, 1844, la simbología del tabernáculo de Moisés. Entonces, pues, hermano, eh, este clase ha sido dedicada a este hermano que representa a muchas otras personas que no tienen un conocimiento claro referente al santuario, qué es y todo eso. Vamos a responder algunas pequeñas preguntas de esta clase bíblica que podamos comprenderla un poco más. ¿Está bien? Entonces, allí donde estás, póngate en modo oración, mientras que yo hago una corta oración y usted pueda entender un poco, al menos tener una idea. Voy a darle el concepto básico y general, como unas basecitas pequeñas, porque es un tema muy amplio para poder entenderlo a profundidad. Tal vez te daré libros que puedas leer y profundizar, videos de personas expertas en eso, que es un estudio constante, muy amplio, pero es muy enriquecedor. Así que donde estés, ponte en modo oración, mientras que yo hago una corta oración para darle inicio a la clase que se llama Seminario del Santuario, énfasis en las profecías. Es el tema de hoy. Aquí donde estás ahora. Querido Dios y amante Padre Celestial, te pido que a esta hora, al estudiar tu palabra, podamos, Señor, entenderla, comprenderla y que el tema, Señor, que vamos a estudiar, que es relacionado con el santuario, pueda quedar claro en la mente, en la audiencia y en la mente también del hermano y de los hermanos que no tienen eh, claro bien qué significado tiene todo aquello. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, si usted me preguntara a mí, Juan Esteban López, ¿qué era el santuario de Moisés? Es una pregunta muy específica. ¿Qué significa o qué es el santuario? Y yo me voy a basar en lo que dice Éxodo. Vayan conmigo allá, vamos a mirar algo, que es un mandato de Dios. Busquen Éxodo capítulo 25, Éxodo 25, versículo 8. Éxodo 25, 8. Y vamos a mirar allí eh, qué es lo que se narra, se describe y lo que Dios dejó para la humanidad como un modelo. Mire lo que dice, Éxodo 25, 8 dice, me erigirán o me construirán, ¿cierto? Un santuario. ¿Para qué? Pues, y allí yo habitaré en medio de ellos. El texto dice así, me herirán o me construirán un santuario y habitaré en medio de ellos. El santuario de todos sus utensilios lo realizarás según el modelo que yo te mostré. Entonces, muy puntual, siendo muy puntual, dándole énfasis solamente al santuario, y en este caso el de Moisés, que es el más reconocido, tiene otra palabra que se llama tabernáculo. El tabernáculo, templo también se le puede llamar a esto. Lo reconocido, lo que venía hacia atrás, ya años hacia atrás, estaba el templo de Jerusalén, el que construyó el rey Salomón. Pero recordemos que este templo fue destruido, ¿cierto? Fue destruido.
Y luego entonces ya no hubo más templo, no hubo más templo. Y luego viene el mobiliario, el que es en el desierto. Este no estaba en un lugar fijo, sino que estaba en el desierto y se movía donde Dios nos instruía que se moviera. 40 años pasó el desierto, pasó el tabernáculo, el santuario de Moisés, en medio del pueblo, de las tribus, no en un lugar fijo, sino moviéndose de ellos. Luego después, con el tiempo, el decreto de Ciro, todos ellos empezaron el de Esdras, con Nehemías, volvieron a reconstruir el templo, ¿cierto? Reconstruir el templo según una profecía señalada, y los muros del templo y la ciudad fueron reedificadas. ¿Qué fue el templo? Después del santuario, fue el que apareció en los tiempos de Jesús. La sinagoga, donde estaba allí el templo grande, majestuoso, que según mi perspectiva, para el tiempo era, digo yo, una de las maravillas del mundo. Ese templo era hermosísimo, hermosísimo, muy bien diseñado, su estructura, todo era muy bien elaborado por mente humana, ¿cierto? Sin embargo, aquí, este templo de Moisés, que es el que vengo a hablarles, el templo de Moisés, pero recordemos también entonces que el templo, para seguir como la historia o la ideología del templo, del santuario tabernáculo. Entonces, en el año 70, ese templo fue también destruido, o sea, el templo fue destruido en el año 70 por los romanos. Y Jesús lo profetizó, ¿cierto? De cierto os digo que reedificaré este templo en 3 días y este templo no quedará piedra sobre piedra, refiriéndose al templo físico que había allí. Y efectivamente, esas palabras de Jesús fueron contundentes. Claudio José explica, es más explícito en esto en su libro de la historia cristiana, y allí se menciona todo lo que ocurrió. Para darle fin al templo físico, que es lo que Dios mandó acá a Moisés. ¿Qué mandó a Moisés? Que le construyeran un templo. Ahora, con eso como base, quisiera ahora sí, haciéndole énfasis, si usted me pregunta a mí, a Juan Esteban, pues hay muchos autores. Yo no he escrito ni un libro. El único libro que he escrito es sobre el carácter y las tribus de Israel. Hablo un poquito del santuario, pero no el templo en sí. Pero si usted me preguntara a mí, ¿qué es, qué es el tabernáculo o el santuario? ¿Qué es eso? Pero el de Moisés, yo tengo una respuesta para usted y espero que le quede clara. Mira, escucha la respuesta. El santuario de Moisés era o fue la manera, voy a explicarlo despacio. El santuario de Moisés del Éxodo fue o era la manera pedagógica en la cual Dios le mostró a su pueblo el plan de la redención. No más. Eso es el santuario. Si me pregunta, ¿qué es el santuario para hoy? Le entrego la misma respuesta. El santuario es la manera pedagógica para que nosotros entendamos la obra que está realizando Cristo Jesús, la obra que está realizando Cristo Jesús para salvarnos, no más. Entonces, vamos a sintetizar. ¿Qué es el santuario? Es una manera explicativa, desglosada, para explicarle al mundo, a cualquier persona, el plan de la salvación. Para nuestra actualidad, que es una verdad presente, es la obra en la cual nos muestra, es un mapa guía en la cual nos muestra la obra que está haciendo Cristo Jesús en el verdadero tabernáculo. ¿Cuál es el verdadero tabernáculo? El verdadero tabernáculo es el que está en los cielos, ¿cierto? En los cielos. Vamos a buscar, vamos allí para que te quede bien claro. Porque uno era el de Moisés, y otro era el que en el libro de Hebreos Pablo menciona eso. Vamos a ver cuál es.
Busquen Hebreos. Ya les doy el versículo. Dame un segundito, acá yo busco. Dice en el libro de Hebreos, vamos a llegar Hebreos capítulo 8, 2. Levantado por el Señor y no por el hombre. Hebreos 8:5 dice, copia y sombra de las cosas celestiales, fue hecha por manos, no fue hecha por manos humanas, el uno fue hecho por manos humanas, pero el otro era hecho por el mismo Dios. Hebreos 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Hebreos 9:11. ¿Quién es el constructor? El constructor el constructor del Sinaí, del desierto, lo construyeron manos humanas. Moisés, que era el capataz, el dirigente. El de Dios lo construyó Dios mismo. Ubicación, el uno era en la tierra, era de forma física, y el otro es en el cielo, donde está obrando Cristo llevando sus obras. Uno en la tierra, otro en el cielo. Sacrificio en el santuario terrenal, en el físico, el que estaba aquí en la tierra, se ofrecían sangres de animales, toros y machos cabríos. En el del cielo se ofrece la misma sangre, pero de Cristo Jesús. Es su propia sangre lo que Cristo oficia en el lugar del cielo. ¿Cuál es su eficacia? Purificación externa y temporal. Cuando se hacía el Yom Kippur, el día de la expiación, o cuando se hacían los sacrificios matutinos y vespertinos, era purificación externa, pero temporal. Lo que Cristo hizo ya es una redención eterna y una purificación que permanece para siempre, una purificación eterna. Entonces, lo uno era sombra de lo que Cristo venía a realizar en la obra. Bajo el sistema solo del sacerdote podía entrar al lugar más sagrado, que era el lugar santísimo, una vez al año. Ahora, al morir Jesús, el velo se rasgó de arriba hacia abajo, simboliza que Cristo, a través de su cuerpo, su sacrificio en el santuario celestial, ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, según Hebreos 10:9, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice? Que nosotros ya no hay sombra ni cortina que separe a la humanidad, porque ahora Cristo está allí. Lo que quiere decir simbológicamente también es que ya no hay necesidad de hacer sacrificios, de matar el cordero, el toro, la palomita, de todo ese tipo de cosas, porque ya Cristo en su vida y en su cuerpo era lo que representaba, y ahora él mismo se ofrece ante el Padre y nosotros tenemos reconciliación y redención ante todo el universo gracias a su sangre. Lo interesante de este santuario es lo más importante que debe ser, es que Dios estaba en medio de ellos. Porque lo que Dios anhela es estar en medio de su pueblo. ¿Por qué no lo está? Pues porque el pecado nos aparta de ello y Dios no puede morar donde hay pecado. Por eso al pueblo antiguo de Israel les decía, sacrifiquen este tipo de animales si hicieron algún tipo de pecado. Ya nosotros no tenemos que manchar nuestras manos con sangre. Lo único que tenemos que hacer es abrir las manos espirituales, alzarlas al cielo, confesar toda culpa, confesar todo pecado, toda carga a Cristo, y entonces el Señor hace su obra de perdón, borramiento y sellamiento en el libro de la vida. Que su nombre y el mío permanezcan en el libro de la vida. ¿Sí o no? Entonces, allí, esto es lo que nosotros hablamos del santuario. ¿Sí o no? Muy fácil. Dios ordenó
que le hicieran ese santuario, ¿cierto? Y lo que allí podemos ver son oficios que se hacían. Entonces, cuando Dios ordena es un lugar, un espacio, una casa, un lugar apartado para Dios. Y ese lugar se componía de varias cosas, lo que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Cada uno tenía funcionalidad, cada departamento tenía funcionalidad. En el primer departamento encontramos lo que era el altar de sacrificio, donde el pecador venía y ofrecía el sacrificio, el cordero, el pecador lo degollaba y entonces ya confesaba la culpa y su sangre era transmitida hacia el templo, hacia el lugar santo. Esa otra hora la hacía el sacerdote. ¿Qué es lo que hace Jesús? Ya no hay que hacer el sacrificio, sino poner, confesar nuestra culpa a Jesús y Él ya intercede por nosotros ante el Padre Celestial. Pero dice más adelante que debido a la confesión de tantos confesar la culpa, nosotros desarrollamos un corazón converso, un corazón sincero ante Dios y como reconocimiento a Dios, entonces viene otro paso que se llama la fuente de agua. Y allí que lo que hacía, se lavaban las manos, los pies, la parte que quedaba sucia, para poder ingresar al lugar santo. Esto tiene muchas aplicaciones según algunos puntos de vista de escritores adventistas, pero lo más tradicional o aplicativo es que en el acto de sacrificio simboliza Jesús en la cruz, ¿cierto? El altar de sacrificios, donde Cristo, que es el Cordero de Dios, es sacrificado. Ya le voy a dar los textos. Y luego allí tiene la fuente que simboliza el bautismo de Jesús. Las dos cosas van de la mano. También nosotros al reconocer a Dios debemos de confesar nuestros pecados y como resultado aceptar a Jesús de una manifestación pública y ahí es donde decidimos bautizarnos porque es como un escalonamiento, un paso a paso. No solamente que no solamente debemos de quedarnos pidiendo perdón, 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 sino de públicamente decir que ya seguimos a Cristo. Y aparte de eso, otro pasito más, que es el proceso de la santificación. Santificación no es que una persona que no peque, que nunca se equivoca, no, sino algo o alguien apartado para Dios, para su uso santo, y que es instrumento, herramienta en sus manos. Entonces, allí el primer momento. Lugar santo, el atrio, lugar santo y lugar santísimo, que es lo que se hace allí. Ahí está. Luego vemos al ingresar en las cortinas todo, cada detalle, color, símbolo, estructura, medidas, todo por insignificante que parezca, traía una lección importante de salvación para aquel que entraba al santuario celestial. Entonces allí podemos ver que al ingresar a un lugar que no era visto ante el pecado, sino más adentro, se encontraba el lugar santo. Y allí estaba el candelabro, la mesa de los panes, el altar del incienso, donde se quemaba constantemente holocausto para que era olor grato a Jehová, la mesa de los panes como símbolo de que Dios provee, siempre está representado sobre las 12 tribus de Israel, que su pueblo está presente, que Dios da, que Dios en su presencia permanecemos y también como símbolo de que nunca nos debe faltar la palabra de Dios, nunca nos debe faltar la oración, el altar del incenso y el candelabro de oro, que nunca nos debe faltar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Esos son como tipologías, ¿cierto? Tipologías de algunos expertos en el santuario. Y adelante, ahí, en ese lugar santo, el sacerdote duraba haciendo ese servicio de cambiar los panes, rociar el holocausto, allí en este lugar de presentar el sacerdote ingresaba y manchaba una cortina que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo, de símbolo de los pecados del pueblo, y entonces eso lo hacía durante el año. Y en pasado un año, en el Yom Kippur, es donde
ingresaba y allí estaba el arca del pacto donde contenía los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el maná, ¿cierto? Entonces cada uno de estos elementos era representativo y era lo que se enseñaba y lo que Dios mostraba allí. Entonces, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Recordemos, cada uno de los utensilios, cada uno de los departamentos y cada uno de los insignificantes cosas que se menciona allí, tiene una descripción futura de la obra de Cristo Jesús. ¿Cómo así? No entiendo. Voy a explicarle solamente por mencionarle algunos elementos. Por ejemplo, dice Cordero Pascual. ¿Qué era el Cordero Pascual? Es el significado tipológico, expiación por el pecado. Eso es lo que el Cordero Pascual. Yo cometí un pecado y no moría yo, sino que moría el animalito por mi causa de mi pecado. Su sangre era llevada allí al lugar santo y esperar hasta el lugar santísimo para que abrieran los libros, para que Dios, el sacerdote, hiciera borrón de todos los pecados y el pueblo quedara en paz con Dios. ¿Qué significa eso el Cordero? Juan 1:29, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces, Cordero significaba que Cristo iba a morir por nosotros, que iba a cargar nuestros pecados, que su sangre serviría para salvarme y limpiarme de toda maldad y quedar limpio como la nieve. Eso significaba. Fuente de bronce, purificación antes del ministerio. Jesús representa Mateo 3:15, dice que cuando Jesús vino a bautizarse, Juan le dijo, yo debería ser bautizado por usted y usted viene a mí. Dice, no, es necesario que me bautices, porque iba a empezar el ministerio de Jesús. Entonces, Jesús es bautizado, símbolo de la fuente, la purificación, símbolo de nosotros ingresar una vida con el Señor. Candelabro de oro, ingresamos al lugar santo. ¿Qué es lo que el candelabro de 7 brazos? Un candelabro de oro es una lamparita con aceite que permanecía ardiendo día y noche, día y noche. ¿Qué significa eso? Que si el aceite representa al Espíritu Santo, nuestra vida debe estar ardiendo por el Espíritu Santo día y noche, lo mismo que ocurría en el lugar santo. Sin embargo, como la tipología es cristocéntrica, eso fue aplicación. Ahora la tipología dice Jesús, yo soy la luz del mundo. O sea, la luz, Cristo, que es luz en sí, permanezca en nosotros para otros, referirle a otros que andan en oscuridad espiritual y enseñarles las verdades eternas. Eso es la tipología cristocéntrica con su aplicación. Mesa de los panes de la propiciación, pan de vida, sustento espiritual. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Tenemos que comer de Jesús, tenemos que ir a Él, tenemos que ver cómo Él habló, cómo Él caminó, cómo Él predicó, cómo Él enseñó, cómo Él nos amó para poder ir al mundo a dar pan del cielo, que es pan de vida. Eso sería el símbolo de los panes de la propiciación. También, según la tipología, la historia dice que también representando a las 12 tribus de Israel y representando a los 12 apóstoles. Allí están las dos. Pero lo que sí es seguro es que ambas necesitaban tener así a Cristo como centro y comer a diario de él. Velo del templo, dice el altar del incienso, el que estaba allí, que el sacerdote ponía holocausto, olor grata. ¿Qué significa? Intercesión continua del sacerdote, solamente ese acto, dedicaba intercesión. Hebreos 7:25 y Apocalipsis 8:3 ven la simbología del santuario en el cielo y Hebreos, Pablo la conecta con Juan 8, con Apocalipsis 8, que es el simbolismo que representa la intercesión perpetua de Cristo sobre nosotros ante el Padre. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando yo cometo una falta, que cuando pasa algo, Cristo dice, oye, Padre, espera un momento, que yo lo conozco, yo morí por él y
tenga misericordia, paciencia y amor hasta que cambie, porque yo sé que Él va a cambiar. Esa es la intercesión continua que hace Cristo por cada uno de nosotros, para que usted y yo seamos salvos por la gracia de Dios. El velo del templo, el que está entre el lugar santo y el lugar santísimo. Esa es una barrera entre el santo y el santísimo, rasgado al morir. Mateo 27:51 dice que el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Eso quizás no lo entendamos bien, pero ¿qué significaba eso? Mira, en una vez al año, o sea, eso no lo podía ver nadie, solamente podía ingresar el sacerdote una vez al año, una vez. Y en el momento de la ofrenda exacta, donde el sacerdote estaba haciendo el sacrificio allí, el velo se rompe, de arriba hacia abajo. ¿Cuál velo? El velo del templo donde adoraban allí, el que fue destruido en el año 70. Ese velo fue roto y quedó descubierto lo que allí estaba. ¿Cuál es la connotación o la tipología cristocéntrica? Lo que notaba es que ya no hay necesidad de eso, porque Cristo ahora mismo de ese santuario ya queda inválido, ya queda abolida todas esas leyes, ya no hay necesidad, porque en la muerte, en la cruz, Cristo ahora pone fin a ese sistema de sacrificios. Ya no hay necesidad de un cordero, ya no hay necesidad de nada de lo que las prácticas que se hacían allí. Lo único es el acceso directo de Cristo en el cielo, en el verdadero santuario celestial donde intercede por nosotros. El arca del pacto o propiciatorio, ese es el trono de Dios en lugar de la expiación. Cristo es el propiciatorio, Cristo es el arca del pacto, Cristo es la realidad de esa fuente y Él es el rey, el sumo sacerdote, el juez, el que toma las decisiones, el que da vida eterna, el que borra los nombres y el que pone los nombres. Por eso Juan dice, me puse muy triste porque vi que el libro estaba sellado con un sello que nadie podía sellar, ni los ángeles, ni los querubines, nadie podía abrirlo. Pero un ángel me habló y me dijo, oye, no estés triste ni llores, porque el varón de la tribu de Judá, el que ha vencido, ese tiene autoridad para abrir el libro. Entonces, en el cielo, cada caso es estudiado por Cristo Jesús. Cada uno de nosotros venimos con nuestra victoria asegurada porque Cristo está en medio de nosotros. Eso es lo que significaba el propiciatorio, no yendo más allá ni poniendo tanta teología. El Yom Kippur, que se ingresaba una sola vez, que significa purificación anual. Yom Kippur, ¿qué es? Purificación anual. ¿Qué significa? Que el sacerdote ingresaba una vez al año para la purificación de todo el pueblo. ¿Y qué significa eso? En Daniel 7, 9, 10 y 8, 14 viene un cumplimiento profético que son las 2300 tardes y mañanas que la vamos a estudiar con la ayuda de Dios en el próximo video. ¿Qué significado tipológico cristocéntrico entendemos por el texto de Daniel 8:14? Hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Y cuál es la realidad del Yom Kippur, de la purificación anual del santuario? Espero que esta clase, amigo, pueda Dios haberme utilizado para que entendieras un poco referente a lo fácil, sencillo y hermoso que es el estudio del santuario. Eso solamente es un abrebocas, porque no profundizamos nada, porque no leemos muchos textos, no, pero solamente quiero que quede en su mente un hilo que diga, wow, que puedo hacer una costura hermosa de todo eso, porque a medida que nos adentramos al estudio del santuario, vamos a tejer algo hermosísimo, incomparable, admirable, que nos encarretamos tanto en ello que, por ejemplo, en mi caso, llevo ya varios años estudiando y aún me faltan muchas cosas por aprender de ello. Que Dios te bendiga y te invito a la próxima clase de hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Que Dios te bendiga.